A la mañana temprano, cuando iniciamos el programa, les decía que teníamos muchas ganas de escuchar algún auxiliar de la justicia, algún especialista, algún abogado penal, que nos dé su opinión sobre lo que pasa con el caso La Boulaye en Córdoba, donde un niño de 13 años asesinó a su amigo de 14. ¿Cuál es la posición de la justicia frente a semejante hecho donde tenemos de protagonistas a dos niños? Por eso le vamos a pedir una opinión al doctor Gustavo Morales, un especialista a quien estamos viendo en nuestro canal digital, con una fotografía obviamente, y estamos en comunicación telefónica con él. Para pedirle una opinión sobre este caso. Sabemos que es un avesado, ya le debemos no sé cuánto al doctor Morales, porque cada vez que lo llamamos él está atento a nosotros, así que lo saludo y le dejo la inquietud, querido doctor Gustavo Morales. Buenos días, nuevamente infinitas gracias por esta invitación, y en realidad usted y yo somos un buen ejemplo de cuánto nos queremos los santiagueños. Claro que sí, absolutamente, ¿sí? Doctor, absolutamente. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, ya no nos tildan que tenemos características felinas. No somos hermanos, olvídese, no hay frontera entre Tucumán. Nosotros le devolvemos la gentileza de que son bellos durmientes. Muy bien. Doctor, perdone que por esta inquietud hemos intentado con algunos colegas de Santiago que están obviamente en audiencia, en un montón de cosas. Bueno, vamos a preguntarle a un especialista penal, que es el doctor Morales en Tucumán, a quien le reconocemos todas sus cualidades. ¿Qué opinión tiene sobre este caso, que es tan delicado, ¿no? Cuando se trata de dos niños. Voy a dar el marco normativo para luego analizar el caso concreto. Claro que sí. Alguna vez escribió un psicoanalista, psiquiatra, y que tiene además otras especialidades, cuando se dedicó a la escritura o a la literatura, Marcos Aguinis, que Argentina es un país de novela. Uh-huh. Precisamente en el ámbito del derecho de los niños, usted tiene un primer marco normativo. Y es importante, y agradezco nuevamente esta invitación, porque los doctrinarios como silbando bajito pasan inadvertido esto. ¿Cuál es el primer marco normativo a tener en cuenta? Es el decreto ley 22.278/80, que es un decreto firmado por un dictador el 25 de agosto de 1980 y que tiene otra modificación en las postrimerías de la dictadura cívico-militar eclesial, uh-huh, el 5 de diciembre del 1983, que es el decreto ley 22.803/83. Es decir, la primera fuente de derecho de los niños provienen de dos decretos militares, bien, dos bandos militares. Bien. El artículo primero que establece que no son punibles los menores de 16 años. Bien. Bien, ¿sí? No son punibles los menores de 16 años. Perfecto. Y a renglón seguido establece que tampoco son punibles los menores de 16 a 18 años por delitos de acción privada, por ejemplo, calumnias e injurias, o por delitos que tengan una pena máxima que no superen los 2 años de prisión. Por ejemplo, las lesiones leves, que tiene una pena abstracto de 1 mes a 1 año. Perfecto. En consecuencia, en el caso que usted me plantea, sí, es un menor no punible. Perfecto. ¿Sí? Si tiene 14 años, no punible, y eso me va a dar pie, si usted me permite, a que yo haga una distinción técnica que no se la hace, y por eso también le agradezco, uh-huh, sobre todo en los programas periodísticos, cuál es la diferencia entre la no punibilidad y la inimputabilidad. Ajá. Se confunde, y a veces con cierta banalidad se habla de inimputabilidad. Claro. Un menor no es inimputable. Bien. Un menor
por su minoría de edad es no punible. Claro. Ahora bien, ¿qué es inimputable? El concepto de inimputabilidad está previsto en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que si bien establece no son punibles, es un error de técnica legislativa, pero lo cierto es que los inimputables son aquellos que al momento de cometer el hecho, por insuficiencia de sus facultades, alteraciones morbosas de la misma, o estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, no pudieran comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Perfecto. En síntesis, el inimputable es quien al momento del hecho no puede comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones. Bien, claro, es eso. A la no punibilidad. Claro, doctor, eso. ¿Sí? Sí. Ahora, luego se avanzó y así es que la Convención sobre los Derechos del Niño se encuentra en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, o sea que está en la cúspide jurídica cuando se analiza la situación de un menor en todo proceso, especialmente en un proceso penal. Por eso, en relación a los menores, no se aplican en este caso una pena, sino una medida tutelar. Bien. Pero esto también me da pie a no caer en la ingenuidad de que porque se llamen medidas tutelares, son graciosas y bondadosas concesiones del Estado a un magistrado. En general, las medidas tutelares son tan o más graves que las penas, porque aún hoy hay una desatención legislativa en relación al proceso penal juvenil. ¿Qué le podría, entonces, doctor, por ejemplo, si le dan esta medida tutelar, como usted dice, ¿qué podrían hacer con este menor? ¿Qué tendría que hacer el Estado con este menor? Mire, voy a decir lo que no debe hacer el Estado, institucionalizarlo. Claro, a eso me refería. Cuando uno dice medida tutelar, imagina inmediatamente llevarlo a un instituto. Mire, un instituto de menor, como una comisaría, como una cárcel, es una jaula. Bien. Que eufemísticamente tienen ese nombre. Sí, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Un abordaje interdisciplinario del menor. Es decir, ser sometido a un tratamiento psicológico y psiquiátrico, también en el ámbito educativo, y un abordaje interdisciplinario con su grupo familiar. Claro. Porque esto es importante que se tenga en cuenta, que el derecho penal siempre llega tarde, llega a las consecuencias, porque aquí lo verdaderamente importante es por qué este menor tuvo ese comportamiento. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, el ámbito de discusión de los menores es totalmente diferente al de los adultos, porque allí, en los adultos, se habla de pena. Exactamente. Que tiene otras finalidades que tampoco se cumplen, y en realidad la pena es un encierro institucionalizado. En el ámbito de los menores debemos ser mucho más cuidadosos, sobre todo los magistrados, que tienen amplias facultades. Por eso también el terreno de las medidas tutelares es hasta a veces autoritario, pero lo importante es que se lleve a cabo un abordaje interdisciplinario del menor y su entorno social. Qué caso difícil, doctor, ¿no? Cuando hay niños y menores así en el medio con una situación como esta. No me quiero imaginar lo que debe ser la conmoción en ese lugar, en La Bulaye, en Córdoba. La situación de ambos padres, de la víctima y del victimario. Una locura, ¿no? Sí, primero de destacar que hay dos víctimas, ¿sí? Claro. Porque cuando se comete un delito, las responsabilidades son varias. Claro. Y el delito tiene una entidad bifronte, no solo en el aspecto individual, sino también en el plano social. No se debe desentender la sociedad que ha producido ese niño. Claro. Quiere decir esto, que han fallado los controles familiares, pero también esto es algo muy importante, la educación.
porque la violencia ingresa a la vida de las personas cuando no hay diálogo, porque cuando existe diálogo, lo que hay es argumento. Se convence, no se convence, y eso es la argumentación es el reemplazo de la violencia. Cuando se obtura el diálogo, entra a jugar peligrosamente la violencia y termina en hechos fatales como esto. Pero aquí tampoco se trata de demonizar a un menor. No, claro. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, el caso es relativamente sencillo, pero, por lo que acabo de decir, claro, pero no menos cierto es que una madre que sufre en estas situaciones tan traumáticas la pérdida de un hijo, sobre todo la madre, más que el padre, la madre, quien lo llevó en su vientre 9 meses, es muy difícil que entienda esto. Claro. Y es comprensible. Claro. Ahora, lo que debemos hacer los técnicos y ustedes los periodistas es tratar con extrema seriedad esta problemática que es acuciante, y es acuciante porque yo voy a poner un ejemplo. En Tucumán acaba un joven de fusilar prácticamente a un efectivo policial, pero se trata de un joven de un sector desaventajado, no escolarizado, adicto a la pasta base. ¿Por qué? Porque una provincia como Tucumán, la pobreza infantil, o sea, de 0 a 14 años, es del 60,2%. ¿Sí? La pobreza en general es de 4,3% y la indigencia 7,7%. Es decir, que de 2 tucumanos, 1 es pobre. Increíble. Ahí hay una responsabilidad enorme del Estado, como usted acaba de señalar. Así es. Increíble. Sí. Doctor Gustavo Morales, como siempre, poniéndonos claridad sobre temas que nos acucian, que atraviesan la realidad. No sé cuánto le debemos ya, doctor, la verdad. Después mande la cuenta, porque nosotros cada vez que tenemos algo lo molestamos. Ya le estamos debiendo varias comidas, así que en cualquier momento nos encontraremos en Tucumán para darnos un abrazo y obviamente pagar las deudas como corresponde. No, al contrario, al contrario. El periodismo que hacen ustedes es un periodismo serio que la sociedad necesita, primero para saber y luego para que no se exacerben los ánimos. Y tercero, me permiten a mí hacer docencia, que es lo que más me gusta, y sobre todo para tender puentes con los santiagueños y limar las asperezas que nuestros viejos las crearon, me parece que injustamente. Injustamente, es verdad, injustamente, doctor. Bueno, le mando un fuerte abrazo, muchas gracias, ha puesto claridad sobre un tema que nos preocupa y que nos llama la atención, así que muchas gracias, doctor, otra vez por la comunicación. A su disposición. Muchas gracias. Un abrazo a su producción. Un abrazo. Gracias.